Ella es cofundadora y CEO de Lexi, una plataforma que ayuda a pequeñas y medianas empresas a comunicar mejor utilizando IA. Desde Barcelona, lidera un equipo que acompaña a negocios a integrar esta tecnología de forma estratégica y humana. Bienvenida, Gaby, muchas gracias por venir, gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Ale, por la invitación. Encantada de nuevo estar aquí contigo. Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial, de emprender. Y ¿es verdad que nos pueden multar por publicar contenido hecho por la inteligencia artificial? De ser verdad, sí, te pueden multar por publicar contenido, pero no es así como se anuncian en las noticias. Em, la ley realmente que se acaba de aprobar a nivel de transparencia, bueno, esta es una ley que realmente la han ido creando desde el 2024. Es la primera ley de IA del mundo, que es la europea. Y han ido metiendo por diferentes fases cada cosa. Y ahora, a partir de lo que es el 2 de agosto del 2026, han activado lo que sería la parte de la fase de transparencia, que lo que pide a las personas o a las empresas, sobre todo, es que etiqueten el contenido que crean, que conforme es un contenido generado por ella. ¿Qué pasa? ¿Cuándo te pueden multar? Cuando el contenido es hiperrealista y no lo etiquetas. Porque eso es lo que está trayendo ahora es una confusión a las personas de que lo que ven no saben si es verdad o no. Ya la IA está tan hiperreal en temas de imágenes y vídeos que incluso han metido en problemas a personas o a famosos porque ya crean un contenido a base de ellos que no son reales. Y también con el tema de los chatbots. No sé si te ha pasado que a veces estás hablando por un WhatsApp de una empresa y tú piensas que es una persona y realmente es un chatbot. Entonces, todo este tipo de puntos son los que ahora la ley de transparencia pide que se etiquete tal cual como es, que sería un asistente virtual o de IA o que es un contenido generado por inteligencia artificial, para que así haya este tipo de transparencia con todas las personas y las empresas también puedan tener esa confianza de que, bueno, esto es lo que yo vendo y es lo que hago. Y si en todo caso no lo etiquetas como pide la ley, es cuando te pueden multar. Pero hay como que muchas cosas que se tienen que mirar aquí dentro de la ley. ¿Y cómo pueden detectar? Porque también puede pasar de que al paso que está evolucionando la IA no se detecte si es realidad o no. Y es verdad que están apareciendo videos de personas que están hablando cosas que no son y que ya ahora te das cuenta. Pero ¿se pueden dar cuenta de que es real o no? ¿O cómo pasa esto? Sí, lo que pasa es que las plataformas de inteligencia artificial tienen lo que sería un cruzado técnico, un marcado invisible. Entonces, por más que tú crees un contenido y tú digas, no, esto es real, o sea, no le quiero poner una etiqueta, no quiero decir que es de IA, lo publico y ya está. eh, Realmente esto, el marcado invisible lo puede leer un software. Y a través de este software se puede detectar que es creado por IA. Y ahí es cuando te pueden decir. ¿Qué pasa? Que realmente acá, dentro de España, porque la ley es europea, pero luego cada país tiene su propia institución que regula todo lo que pase dentro de la ley. En este caso es la ESIA, que es el organismo que está acá en España, que incluso nació antes de la misma ley porque ya desde el 2023 está creado para regular todo tipo de cosas. Ahora lo único es que le han dado el poder de hacer todo lo que sería la parte de justamente multar a las empresas que no cumplan con esta fase. Y la ESIA lo que viene a decir es, mira, yo no voy a estar revisando a todas las publicaciones que hagan, o sea, no estoy para eso. Lo que yo voy a hacer es que si tú como, a lo mejor oyente, pones aquí un audio de una persona que no es real, o sea, como creadora de podcast, y alguien entiende que esa persona no fue la que hizo eso y dice, mira, esto es creado con IA, esa persona no es real y ya no puso en ningún momento que es un contenido creado por IA. Entonces, la audiencia misma es la que puede demandar al usuario que está creando contenido a través de la ESIA, y la ESIA es la que se encarga de revisar si eso es cierto o no. Si es cierto que has creado ese contenido con IA,
Depende de la gravedad del asunto, pueden simplemente que te digan que lo etiquetes conforme es de IA, pero si la persona se rehúsa o a lo mejor ya es un contenido un poco manipulador o que puede causar cierto daño o que puede tocar cierta vulnerabilidad, ahí es donde sí entraría esta fase de la multa. Y aquí tenemos también una audiencia que está en América, bueno, en otros países, continentes. ¿Afecta esta normativa que es europea? ¿O se pueden quedar tranquilos? ¿O qué crees que va a pasar en los próximos años? ¿Si lo copiarán o...? Actualmente, con la ley de transparencia que acaba de salir acá en Europa, afecta si tú tienes una empresa en otro continente, pero que vendas acá. O sea, si tú tienes una página web, está en Colombia o en Venezuela, Argentina, lo donde sea, y vendes tus servicios o tus productos en Europa, tienen que regirse también por esta ley, porque igualmente te puede afectar. Sí, te puede afectar. El hecho es que obviamente, si todavía no hay regulaciones en otros países y tú solamente vendes en América Latina o en Estados Unidos, entonces puedes seguir haciendo lo que quieras porque esos países todavía no tienen este tipo de regulaciones. Me imagino que pronto poco a poco llegará, pero nunca se sabe con qué rapidez. Entonces, mientras tanto, mientras que no llegue la ley, ahí ellos pueden hacer lo que quieran. Bueno, nos llegaron varias preguntas de oyentes que necesitan conocer más acerca de lo que va a pasar con esta ley y del uso de la inteligencia artificial. Así que te voy a hacer algunas preguntas más específicas para que nos vayas diciendo, ¿sí? Cómo proceder o si es verdad o no. Por ejemplo, si uso ChatGPT para escribir mis posts, ¿tengo que decirlo en cada publicación? No, o sea, si por lo menos utilizas cualquier IA para escribir textos, el tema aquí está es en que tiene que ser, lo que dice la ley, es que tiene que ser revisada por un humano y que verifique si esos datos son reales, si el contenido es real, pues, y es genuino, y a partir de allí que edite lo que se considere, o sea, que a lo mejor no está bien dicho o algún dato, porque al final la IA alucina o no es, o sea, se puede equivocar realmente. Entonces, lo que piden es que tú te hagas responsable de ese contenido que estás publicando, independientemente de que es si lo revises o no, pero la ley lo que dice es revísalo y hazte responsable. Y si tú ya lo publicas y dices que es tuyo, o sea, que porque ya tú lo editaste y le pusiste tu parte personal, entonces no hace falta que lo etiquetes como que es de IA. Pero ciertamente, si por alguna razón, bueno, publicas demasiadas cosas y no te da tiempo de revisar todo, simplemente con etiquetarlo ya te curas en salud de que no te vayan a multar porque lo ideal sería revisarlo, revisar que cada publicación, cada texto está correcto. Y, por ejemplo, un cómic o una infografía hechos con IA, ¿hay que etiquetarlos? No, bueno, la ley también lo que dice es que si tú creas un contenido que sea realista, como puede ser una imagen, como decíamos antes, de un famoso o incluso una imagen creada, sobre todo por lo menos las imágenes de un antes y un después, que a lo mejor una clínica dental use una imagen que pone allí un tratamiento, un antes y un después, y es hiperrealista, tú deberías etiquetarlo como IA porque es allí donde no se sabe si se, o sea, si la verdad, si esto es cierto o no. Pero si es una caricatura, una infografía, un gráfico que tú estás haciendo con ella, no hace falta. No hace falta porque ya se sobreentiende que, o sea, que es hecho ya sea con IA o con un diseñador que tengas y no confunde a las personas. Simplemente, bueno, tienes un cómic, un gráfico, ya eso es algo que puede ser verdad o no, independientemente de que lo cree un diseñador. El tema aquí de la ley, lo que hace hincapié son las cosas que son hiperreales. Perfecto. Y, por ejemplo, si se me olvidó etiquetar y lo pongo cuando el video deja de ser viral, ¿ya está todo bien? Bueno, aquí la ley tiene justamente como un apartado donde menciona que si es porque se te olvidó, porque realmente es un olvido genuino y bueno, no te diste cuenta y salió así, entonces no pasa nada. O sea,
Siempre te puedes, o sea, como que etiquetarlo y ya está. Pero si ellos por alguna razón se dan cuenta que es muy aposta, que lo haces muy seguido o que lo hace eso, pues con frecuencia porque esperas a que el reel se viralice, que ya pase como hype y a partir de allí ya después dices, bueno, ya pongo la etiqueta que pocas personas lo van a ver o que mucho menos personas lo van a ver que antes. Entonces ahí justamente dicen que por tema de un poco encubrir un poco el etiquetado, entonces te pueden multar. Eso es una de los puntos por no ser realmente 100% veraz con tu contenido. Bien, entonces hay otra pregunta. Si es realmente obligatoria la formación en inteligencia artificial para los empleados de una empresa. La formación es obligatoria desde el año pasado. Realmente, la ley que esto muy pocas empresas lo saben, y es para todas pymes, seas startup, seas una corporate, o sea, cualquier empresa que esté registrada como empresa en Europa tendría que darle formación a sus empleados de inteligencia artificial. Desde el año pasado ya está esto en la ley y básicamente lo que sí dice es que no tiene que ser una formación como reglada, no tiene que ser algo con un certificado, simplemente con que alguien del equipo sepa de inteligencia artificial y también de las herramientas, porque al final no todos los negocios necesitan una inteligencia artificial tan compleja, ah, con usar, no sé, Lexis, ChatGPT o cualquiera de estas herramientas. Lo que tienen que saber es, bueno, qué herramientas usamos y que esa persona del equipo que sepa usar la herramienta, sus pros, sus contras y justamente que sepa de todo este tipo de reglamentos, sea la que dé la formación en una sala de reuniones o se reúna con el equipo y de este tipo de, bueno, acá tenemos esta herramienta, se va a usar así para este tipo de contenido, hay que tener en cuenta cada una de las cosas, ya sea éticas o de reglamento o de leyes. Y entonces, a partir de aquí, no pasa, o sea, como que no tiene que ser tan formal, por así decir, la formación, pero a partir de aquí ya sería como documentado y ya la ley dice, ok, ya le diste la información a tu equipo, ya con eso es suficiente. Pero no muchas empresas lo saben y simplemente empiezan a usar ChatGPT así sin mucho sentido. Esta ley nos comentaste que es para empresas, o sea que si es mi cuenta personal, no tiene que ver con esto, pero a su vez, cualquier persona está creando contenido con inteligencia artificial con la imagen de otra persona. Esto también es ilegal, pero ya es de otra ley, de otra normativa. Ah, ¿Me explico o no? sí, exactamente. O sea, una cosa es por lo menos la ley de transparencia que acaba de salir ahora, que es específicamente para las empresas, donde ya como hemos dicho, si creas contenido tienes que etiquetarlo tal de que se ha generado con IA. Pero por otra parte, está a nivel personal. Si tú creas contenido con IA, no pasa nada. Si quieres un contenido hiperreal, porque no sé, te quieres ver tú en la playa en vez de estar aquí haciendo un podcast ahora. Entonces tú creas ese tipo de contenido, no pasa nada, porque al final es personal. El tema está es en cuando eso se, se empieza a generar un contenido a lo mejor donde puedes hacerle daño a otra persona como a un famoso o a otra persona. Puede ser no famoso, o sea, puede ser que alguien haga un contenido de ti y la persona lo use en su cuenta personal, pero ya ahí se está metiendo en una parte de la ley donde es de temas de protección de datos, de imagen y todo lo demás. Igualmente que hay muchas cuentas que estaban creadas con avatares de IA y el tema de aquí de los avatares, no pasa nada si tú tienes a lo mejor una cuenta de un avatar que hable sobre temas de meditación, por decir algo, y que este avatar sea como hiperrealista, lo puedes tener. El tema aquí está es en que si tú empiezas a vender productos o servicios y luego son cuentas que incluso lo hacen como estafa, ¿sabes? Como que parece una cuenta súper real, ya tienen un montón de seguidores, empiezan a vender algo y luego el producto o servicio nunca les llega. Entonces, acá eso ya traería por también como una ley penal y está ocurriendo una estafa más allá de que tengas o no la ley, ya incurre también en otro tipo de temas ilegales. Entonces, aquí como que hay muchos matices, pero lo que dice la ley que se acaba de activar es más enfocada a las empresas, aunque obviamente
si eres una persona y haces algún tipo mm, como que de infracciones, entonces ya ahí pueden aplicarte otro tipo de leyes. Esto ya es sentido común y otra. Sí, pero bueno, el común. Sí, el menos común de los sentidos. Exactamente. No, lo digo porque, claro, acá hay muchas personas que eso sí están haciendo, pues, sobre todo con temas de famosos y así, y no se saben si, o sea, han tenido suerte de que a lo mejor no les han demandado ni nada, pero sí que te lo pueden hacer. Mm, Y aquí hay una pregunta muy interesante. Si es ilegal que una empresa use la IA para leer las emociones de sus empleados. Sí, totalmente. Eso incluso es de alto riesgo, o sea, es de una de las cosas de prohibiciones. El tema de las fases de la ley, como te comentaba al inicio, una de las primeras fases que salió de la ley fue justamente las que son prohibidas. Dentro de las prohibidas están estas que pueden causar daño o justamente leer algún tipo de emoción, porque puedes decir, bueno, esta, tanto puede ser para empleados, puede ser a nivel educativo, que también usaban IAs para leer un poco a los alumnos, o puede ser incluso para nivel de empresas que decían, bueno, esta persona está ahora un poco más vulnerable, entonces es momento de lanzar las ofertas porque yo sé que va a estar más para como que activa a comprar o a apostar o a hacer cualquier tipo de cosas de este estilo porque se siente un poco más, eh, ¿cómo se diría? No sé, como vulnerable, sí. Susceptibles. Sí. Susceptible, exactamente, sería la palabra. Pero bueno, justamente esto ya entra en un riesgo alto que es la ley que te puede multar hasta 35 millones si eres una gran empresa o hasta el 3% de tu facturación si a lo mejor este, eres una empresa más pequeña. Para las pymes y empresas un poco más pequeñas va más hacia, bueno, es el 7% las provisiones, pero para las pymes así es hasta el 3% o 15 millones. Pero sí que te pueden multar si usas algún tipo de estos sistemas de lectura de emociones. ¿Y crees que esta regulación va a impulsar la innovación o la puede frenar? Bueno, la regulación realmente no cambia tanto. Sí que siempre frena cada vez que ponen una ley, frena por un momento, por decir, hay personas que ya tenían su manera de crear contenido, ya tenían incluso el contenido programado de todo el mes de agosto y a lo mejor no sabían nada de la ley y de repente se dan cuenta que aparece esta ley y tienen que bajar a lo mejor todo el contenido o simplemente poner el etiquetado, porque el etiquetado no se refiere simplemente solamente a que tienes que colocar una etiqueta encima visible. Eso puede ser una de las maneras de etiquetar, pero etiquetar también se refiere a que, bueno, si tienes por decir, en Instagram o TikTok, hay un check que tú puedes decir, este contenido es generado con IA. Y ya con poner ese check sería suficiente. O lo puedes poner en el caption. Si tú no quieres que en la imagen salga la etiqueta allí de generado por IA ni tampoco arriba, bueno, en el caption de manera visible, no tampoco escondido, que es lo que indica la ley, puedes colocar. Es un contenido generado por IA. Y entonces ya hay muchas maneras de colocarlo para que sea realmente visible. Por esta misma manera puede frenar un poco, porque claro, tú te tienes que adecuar a la nueva reglamento y entonces te puede como frenar un poco, pero sobre todo si tenías marcas que usaban esas campañas UGC, que eran totalmente a lo mejor de IA o avatares de IA, entonces tienes que adecuarte y adaptarte pues a lo que dice la ley, pero no por eso más adelante más bien se trata de impulsar mucho más la innovación, pero impulsarla con una parte de responsabilidad y también de transparencia, pues, porque no se trata de confundir a las personas, de que lo que vean sea real o no. ¿Qué son las campañas UGC? Algo básico. No, porque seguramente, bueno, puede haber personas que escuchen que no sepan. Al final son campañas de creadores de contenido, o sea, a diferencia de una campaña de influencer, es que un creador UGC puede ser que no tenga muchos seguidores, pero tampoco
necesariamente tienen que crear el contenido dentro de lo que sería su cuenta, sino que simplemente yo creo a lo mejor un testimonio hablando de, hey, mira, me ha encantado el podcast de Ale, escúchenlo, y digo eso. Y ese video te lo doy a ti para que tú lo puedas utilizar, ya sean en tus cuentas propias, en tus campañas, y por eso te cobro ese servicio. Hay plataformas que se dedican a tener estos creadores de contenido dentro, que son personas reales que hablan de productos o servicios. Normalmente lo que hacen las campañas es que envían el producto o te dan acceso al servicio para que así tú puedas realmente hablarlo de una manera más confiada. Y ya lo probé, lo tengo aquí y un poco vas dando como hablando del producto. Pero ¿qué pasa? Que ahora los avatares son tan realistas, los de IA, que hay agencias de creadores UGC con IA. Entonces, prácticamente, en vez de ser una persona que probó el servicio o el producto, simplemente es una IA diciendo, ay, mira qué bueno es esto. Y claro, a lo mejor yo me confío, lo compro y luego me doy cuenta que no era tan bueno el producto, pero resulta que esto puede pasar, sea un creador real o sea una IA, porque al final estás pagando por un intercambio de un testimonio, por así decirlo. Entonces, pero esto sí que se dieron cuenta de las empresas de que ayudaba muchísimo más a vender, porque daba mucha más confianza cuando salía una persona hablando externa diciendo probé el producto y lo recomiendo, y cuando eran personas que a lo mejor no eran caras tan conocidas como un influencer súper grande, porque ya llegó un punto donde los influencers súper grandes daban tanta publicidad que ya tú no sabías que era verdadero o no, y empezaron a confiar más en los microinfluencers o en este tipo de campañas que son así. Lleva. Entonces, vamos a aprovechar este espacio para recomendar el podcast y que nos sigan, compartan, comenten todas las dudas que tengan acá con Gaby, las vamos a resolver. Bueno, ella las va a resolver relacionadas a este tema, así que se animen. Sí, por supuesto. Aquí yo sí soy real y puedo decir que tienen que escuchar el podcast de Ale totalmente. Y otra humana aquí recomendando a Gaby y a Lexi también. Sí, justamente de eso se tratan al final. Las recomendaciones valen mucho porque tú conoces a la persona, confías en ella, has probado su producto o servicio. Yo he escuchado por lo menos muchos de tus podcasts y hay muchísimos que son interesantes y que la verdad que sí que vale la pena dedicar el tiempo para escuchar cada uno de ellos. Entonces, son este tipo de cosas lo que hace que las personas confíen en otros y por eso estas campañas UGC o los influencers han tenido tanto auge. Pero se trata de que tú sepas si es real o no. Y aquí vamos con el tema de que hablábamos de que qué pasa cuando haces una campaña de este estilo, pero con un creador falso. Y la persona no sabe que es falso o no. Entonces tú puedes hacerlo, pero crear más un mix. Como que puedes seguir haciendo tus campañas porque te sale mucho más económica con estos avatares de IA, pero puedes ya cuando las personas utilicen tu producto o servicio, decirles que te den algún review, algún feedback, una recomendación y entonces utilizar un mixto entre personas reales que realmente lo recomiendan y los avatares que a lo mejor puedes crear un contenido mucho más amplio y diferente que lo que crea una persona. Mm. Y hablando de personas, ¿qué habilidades humanas crees que van a ser más valiosas en los próximos años? Justamente por este reemplazo, no, pero sí por esta facilitación, por estas facilidades que nos da la inteligencia artificial. ¿Crees que... A nivel de las habilidades humanas, siempre sería esa conexión que nunca va a reemplazar la IA. Aunque, bueno, se han visto casos ya bastante fuertes en algunos países de que ya la gente está con estos temas bastante delicados, teniendo ya una relación con la IA y todo lo demás, pero siento que la conexión ya humana, personal, más cercana y sobre todo de empatía o así de este estilo, nunca la va a poder reemplazar una máquina como tal, ¿sabes? Ese criterio de realmente tener una cercanía real no va a poder ser reemplazada tan fácilmente por una máquina. Creo que sería como lo más así, porque ya ciertamente como se está moviendo todo,
cada vez es más, ya se sabe que es más fuerte, o sea, que cada vez puede reemplazar más cosas la IA y lo seguirá haciendo. El tema está es en que no nos reemplace a nosotros como humanos, como especie y como personas y sobre todo esa parte emocional, de sentimientos y de cercanía que podemos tener. Mm. Ya hay películas y bueno, Black Mirror y Ya, películas total. con la novia que es la IA, porque imagínate que podés Sí. elegir las cualidades que querés que tenga. El contacto físico, No, pero digamos. no solo películas, o sea, ya esto estaba pasando en Asia, en varios países tuvieron que hacer nuevas regulaciones porque había inteligencia artificial que justamente lo que venían a hacer es un tipo de acompañamiento. Entonces, ¿qué pasa? Que empezaron a crear estas IA que tenían como una imagen en tu móvil, le podías crear un avatar o algo así de lo que era tu acompañante y le podías poner el nombre que querías. Y luego empezaron a tener como una conexión más fuerte con ella. Y resulta que, claro, la IA ya está tan avanzada que puede recordar muchísimas cosas acerca de tus conversaciones con ella y acerca de ti, que empieza el cerebro a confundir eso con una persona que pueda tener como cierta, o sea, como atención contigo. El hecho de que sea una máquina lo que es realmente detrás, pero que las personas lo estén confundiendo, ya empieza a ser un poco un tema ya de salud mental bastante fuerte. Entonces, por este punto en específico, fue que dijeron, no, mira, tenemos que poner un parado aquí antes que las personas lleguen a tener realmente una secuela mucho más grave y ciertamente pusieron leyes donde este tipo de IAs no pueden recordarte totalmente todo lo que hablas con ellos y tampoco, o sea, tienen el deber de de decir cada cierto tiempo, hey, estás hablando con una IA, soy una máquina, no soy real, este tipo de frases para que la persona que lo esté escuchando, bueno, caiga en cuenta de que eso no es una relación real lo que está teniendo allí. Claro, porque muchas personas ya también lo usan de terapeuta y pasa algo y siempre te contesta lo que querés escuchar, o sea que Sí, no se exactamente, contradice es súper mucho. complaciente. Y este, por lo menos, es uno de los puntos de cuando nosotros recomendamos cómo usar la IA, es que más bien todo lo contrario. Dile que no sea complaciente, porque allí es donde va a estar la parte real, de donde te va a empezar a hacer preguntas más fuertes, más críticas, donde va a empezar a indagar más de ti o de tu negocio o de tu servicio. Entonces, claro, hablar y que solo acepte o que te diga que está bien lo que le estás diciendo, no te aporta tanto valor que como cuando realmente va más allá, es más complejo. Mm. Y hablando de consultas, de prompts, ¿serían? ¿Cómo, cómo seguir una estrategia en un negocio para que no sea tan genérico? ¿De qué forma hacerle buenos prompts? ¿No? Sí, bueno, un punto acá sería justamente lo que estamos diciendo antes. Si le quieres hacer un buen programa ya, primero hay un apartado donde lo puedes decir, personalizarla para que justamente no sea, como estábamos diciendo antes, que no sea tan complaciente, sino que más bien te haga preguntas a ti con criterio de qué es lo que tú, o sea, si estás creando un contenido o si estás haciendo una venta de tu producto o tu servicio, bueno, que tenga como muchísimo más criterio a la hora de hacerte esas preguntas y que el prompt, mientras más detallado lo hagas, va a ser muchísimo mejor. O sea, que primero te haga cierta pregunta, le respondas esas preguntas y a partir de allí tú le crees un prompt de lo que necesitas lo más detallado posible. En Lexi, por lo menos, nosotros justamente lo que hacemos es que analizamos la marca conecta a la red social y analiza el tono, el estilo, las métricas, porque es una manera de hacer el contenido cada vez más diferente. Porque si tú tienes en tiempo real todos estos datos, tú puedes adaptar, o sea, el prompt cada vez va a salir más afinado, porque ya está teniendo datos que pueden ir variando del día a día, dependiendo del contenido que subas y lo que le gusta a tu audiencia, lo que no, lo que se está hablando en el sector, las tendencias, las noticias. Entonces toma todos esos factores en cuenta para que tú no tengas que dar tanto detalle y así igual te crea un buen contenido. Pero
Cuando tú le tienes que dar a una IA que no tiene tanta información de ti, lo ideal es que le des muchísimo más detalles para que entienda quién eres, qué haces, cómo lo haces y lo que quieres transmitir. Aprovecho para aclarar que voy a dejar la página, el link de Lexi, porque también das herramientas gratis. Sí, exacto, lo pueden usar gratis durante un mes y totalmente, o sea, si tienen dudas o lo que sea, nos pueden contactar y nosotros con mucho gusto le podemos ayudar. Bien. Y contarnos eso un poco más, de qué forma podés ayudarnos con Lexi, a las emprendedoras. Bueno, justo como había dicho antes, nosotros, o sea, nuestro punto más fuerte es la parte de creación de contenido. Es como esa duda de que tú ya no sabes qué publicar, cuándo publicar, cómo hacerlo. Y la diferencia de nosotros con una herramienta como ChatGPT o algo así es que básicamente en Lexi, como decíamos antes, bueno, conectas toda esa información y te trae noticias y tendencias del sector y específicas para ti. Y ya te haces publicaciones sugeridas. Entonces, básicamente, después que conectas tus redes sociales y ella lee lo que se está hablando en el sector y lo que puede interesar a tu audiencia, ya te crea los carruseles, los posts, de manera que tú entras a la plataforma y ya dices, ah, bueno, mira, ya aquí tengo estas publicaciones, las puedo programar directamente en el calendario y ya se van a publicar el día y la hora que tú elijas. Entonces te facilita mucho el hecho de que ya, lo que decíamos antes, ya la IA está pensando por ti, ya por lo menos Lexi es lo que hace. Piensa antes por ti para que así ya no te tengas que dar dolores de cabeza con qué voy a publicar, cómo lo voy a hacer, es que no tengo tiempo. Bueno, ya no necesitas ni siquiera pensar en eso. Y siempre decimos que obviamente lo acompañas de una estrategia un poco mixta donde también hayan videos o historias, ya sea que salga tú o alguien del equipo hablando de tu producto o servicio para dar esa cercanía de la que tanto estamos hablando, más humana. Entonces sería como nuestra recomendación de cómo utilizar Alexi de la manera más eficiente. Igualmente, si lo que quieres es crear contenido de manera más constante y sin perder tanto tiempo, es la herramienta ideal. Súper, la voy a usar. Soy mi guía desde este mes. Bueno, algunas cositas, vos me habías enviado una evaluación gratuita. ¿Eso fue solo a mí o está para la audiencia también? Esto lo hacemos para las personas que entran en los workshops y que te has apuntado a uno de nuestros workshops que hacemos presenciales acá en Barcelona, que por cierto vamos a sacar uno online dentro de los próximos meses, por si las personas no están en Barcelona también tengan acceso. Y lo que hacemos son este tipo de talleres gratuitos donde ayudamos a entender cómo crear contenido, pero no solamente, cómo creo un post o como una publicación puntual, sino cuál es tu estrategia, cuál es tu audiencia, cómo definir más cada uno de esos puntos que son tan importantes al momento del negocio como tal, porque parece lógica, pero muchas empresas no lo tienen, no lo tienen definido, no saben ni siquiera a quién le hablan o dicen, bueno, es que yo le vendo a todo el mundo, pero realmente mientras más sepas a quién te diriges, más fácil va a ser captar la atención de esa audiencia. Entonces, ya cuando ayudamos como en todo este proceso principal, la idea es que es un taller totalmente práctico, o sea, damos un poco de teoría, un poco solamente es para que las personas estén en la misma sintonía y a partir de aquí bueno, vamos a hacer directo con tu negocio lo que se necesita y en el mismo taller ya sales con las primeras publicaciones listas, incluso con reel grabados. Si no te gusta hablar a la cámara, te damos tips de cómo hacer un montón de ideas de cómo puedes hacer para no tener que hablar a la cámara, pero crear videos que puedan aumentar tu alcance. ¿Y dónde va a ser el próximo workshop? Tenemos uno que va a ser en la Universidad de Barcelona, porque nosotros estamos allí en el coworking de StarV, que es el coworking de innovación de la parte de la Universidad de Barcelona. Y ese va a ser próximo y luego haremos otro acá en Barcelona Activa, que fue uno que hicimos hace poco también, lo repetiremos por aquí también. Que voy a venir porque me lo perdí porque tenía un compromiso, pero esta vez no me lo pierdo. Ahí te esperaremos. Así que con esto nos ahorramos varios dolores de cabeza y varias horas también, que cuando uno está emprendiendo o cuando uno tiene una empresa,
hay un montón de tareas que se nos facilitan. Y con todas estas herramientas de inteligencia artificial, claramente nos estamos ahorrando tiempo de trabajo nosotras, ¿no? Entonces, me gustaría saber, con ese tiempo, ¿estamos queriendo producir más y trabajar más y hacer más? ¿O a qué lo dedicarías? Si te regalan 2 horas diarias extra por día. Vale, bueno, aquí está un punto, es que dependiendo si la usas a nivel de empresa y tú dices, bueno, tengo 2 horas extra, lo más seguro es que las trabajes en otra parte. La IA viene a ayudarte con tareas que son muy repetitivas. Y como lo habíamos dicho anteriormente, al final se, se centra en ser más eficiente con esas tareas que puedes ahorrar tiempo, que son muy repetitivas, que no son el principal foco de tu negocio, y estas horas dedicársela por lo menos a vender, a buscar más clientes, a, a incluso tener como más reuniones con el equipo que puedan ser de crecimiento de equipo o de empresa o de negocio. O sea, que al final en una empresa hay mil cosas que hacer y más cuando uno es emprendedor, así que tiempo así como que va a sobrar, no va a sobrar mucho. Pero si la usas más a nivel personal para ser como un poco más eficiente en tu día a día y con estas 2 horas, yo lo que te recomendaría es como seguir trabajando en crecimiento personal, en tener más conocimiento, ya sea de este tipo de herramientas o de otras más a nivel personal y desconectar. Desconectar siempre es necesario y útil. ¿Solés desconectarte del móvil algunas horas por semana, por día o algo? ¿O estás como, "Mm, no pasa nada, acá venimos a decir la verdad, aunque haya que"? Sí, bueno, me cuesta, o sea, me cuesta desconectarme del trabajo en general, me cuesta bastante. Trato de incluso obligarme. Lo que pasa es que cuando uno es emprendedora, yo siento que hay un punto en el que te sientes todavía como culpable de que desconectas y es como que, bueno, es que debería estar haciendo esto, debería estar trabajando. Y eso que yo te estoy hablando de los fines de semana que no debería estar trabajando, pero para mí es como lo normal. Y entonces sí que últimamente me estoy obligando a decir, bueno, vamos a desconectar un poco, ya sea hacer una meditación o voy, no sé, en bicicleta hasta la playa, desconecto allí un par de horas y luego ya vuelvo recargada para seguir. Porque bueno, al final tenemos tantas cosas en el día a día de la semana de la empresa que los fines de semana es como que lo hago para seguirme organizando con temas de la empresa, pero a lo mejor un poco de temas que no son, como decía antes, el primer foco del negocio, sino temas que a lo mejor son necesarios, pero que no me da tiempo de tocarlos en la semana. Entonces, ese es el tema con cuando uno está emprendiendo, que yo siempre quiero estar tipo workaholic trabajando. Y sí que es súper necesario desconectar porque si no te quemas. O sea, el momento en que te cansas y que ya no das para más. Entonces, para no llegar a este punto, y es súper necesario y saludable para tu mente y tanto para tu cuerpo, porque si no el cuerpo mismo te va a hacer parar. Si tú no paras, va a ser tu cuerpo. Y entonces, para no llegar allí, sí que tenemos que tener como esa, ¿sabes? Obligarte un poco más. Un recordatorio para mí, para vos y para quienes nos están escuchando, desconectarnos algunas horas y quizás un día, si se puede, del móvil y conectarnos más con contacto físico, de nuevo, Ya, o contigo, o con, ¿sabes? contigo Leer, una mismo. meditación, Mm. hacer ejercicio, lo que te guste. Pero sí, por lo menos desconectar un poco, porque al final vinieron, o sea, el móvil y las redes y todo esto de la IA vino a conectarnos más, pero nos está desconectando del mundo real. Entonces sería conectar más con el mundo real y desconectarnos de eso parte virtual. Caminar descalza Me en el encanta. césped, el solcito, el arbolito. Sí, así tal cual. Eso es mi plan perfecto. Nos encanta. Y volviendo a la creación de contenido, ¿cómo vencemos el miedo de publicar? Y también está ese miedo de dejar afuera una audiencia, pero a su vez segmentar es lo que más conecta, porque uno se siente más identificado. Entonces, ¿qué me podrías decir de esto? El miedo a crear contenido, bueno, les pasa a muchísimas personas. Nosotros lo vemos casi que a diario con clientes o con potenciales clientes que hablan y casi que lo primero que nos dice es, pero es que yo no me quiero grabar, es que yo no puedo estar frente a la cámara, no quiero crear contenido, o sea, me da miedo, me da pánico. Y
Y cuando tú te das cuenta de que eso es un trabajo, bueno, que hay que ir haciendo poco a poco para que ellos entiendan que es súper necesario. Cuando conectas, cambia muchísimo la manera en que te ve tu audiencia y en que perciben el valor de tu producto o servicio, porque ya ven como la cara real de lo que hay atrás. Tampoco tienes que ser tú, pero puede ser alguien del equipo, pero que sí que hablen de lo que haces y cómo lo hacen. Y esto es tan simple como que no te tienes que dar cuenta de que estás enfrente de una cámara, sino simplemente así como lo estamos hablando nosotras y decir, bueno, yo voy a empezar a hablar de lo que sé, porque si estás haciendo ese producto o si estás vendiendo ese servicio, es porque realmente sabes de eso, tienes cierta expertise, porque si no, no estuvieses allí. Entonces, simplemente confía en ti y si no te gusta ver a la cámara, hay muchísimas maneras de hacerlo, haciéndolo así tipo entrevista, como lo estamos haciendo nosotros ahora, haciéndolo otras tipo frases típicas o dejando un mensaje mientras que tú estás haciendo como un detrás de cámara. O sea, hay muchísimas maneras de crear contenido, no necesariamente hablándole a la cámara, pero que si lo logras hacer y te llegas a como desbloquear de este miedo, vas a ver la diferencia. Y lo otro es que es un miedo como simplemente al que irán la mayoría de las veces. Es como que, ay, ¿qué van a decir? Pero es que las personas que están allí, muchísimas tienen las mismas dudas que, que tenían tus potenciales clientes y tú se las puedes resolver. Entonces imagínate lo que bonito que sería que tú pudieras dar lo que sabes a otras personas y que ellos a través de eso puedan poder solucionar algún problema que tengan. Y luego, poco a poco, confiar más en ti para poder adquirir de lo que vendes. Por eso es que ahora los influencers y los creadores de contenido se han hecho como tan virales y tienen tanto peso y están ganando tanto dinero, porque realmente es que cuando aportan valor y lo hacen bien, tienes todas las de ganar. Y si te pones a ver, al final, si tú quieres es facturar con tu negocio, en algún momento lo vas a tener que hacer. O sea, o sería lo mejor para ti. Porque si te pones a ver de las personas más millonarias que tienen dinero, o sea, tú no vas a ver a un Elon Musk diciendo, ay, no, me da vergüenza grabar. No, o sea, ellos, qué vergüenza. ¿Qué es esa palabra? Esa palabra para mí no existe. Simplemente voy allí, creo contenido, hablo de lo que sé y a partir de allí vamos impactando a más personas. Total, ver en todo lo que uno suma cuando hace esto en vez de alguna crítica que quizás está en nuestra cabeza y si existe es porque esa no es tu público y Exacto. Y seguro que van a venir, pero no te enfocas en eso, porque al final críticas pueden, bueno, venir muchas, pero lo importante es que tú digas, bueno, le sumé a una persona y ya es suficiente para mí, o sea, porque ya esa persona la puedo ayudar y le pude dar aquello que necesitaba. Entonces, enfócate más en lo que puedes dar que en aquello que te van a decir. totalmente. Y el miedo de dejar afuera una audiencia en el sentido de cuando segmentamos, ¿no? De a quién va dirigido, la importancia de a quién dirijo el mensaje. Cuando no tenemos estrategia, como bien lo has dicho antes, el mensaje para todos, pero en realidad para nadie, porque no le llega a nadie. Entonces, eso también. Sí, en este tema también es un miedo que tienes, como de que, bueno, es que no voy a vender lo suficiente si no, si no le digo a todo el mundo que este es mi producto o servicio. La verdad que es todo lo contrario, lo que estás diciendo tú. O sea, cuando segmentas, entiendes muchísimo más el problema de un nicho. Y por eso la segmentación es tan potente, porque entonces esa comunidad o ese tipo de personas van a conectar muchísimo más contigo, van a ver que tú entiendes su problema, que vives o que lo has tenido o que lo has padecido y conectan muchísimo más fuerte. Y esto hace que esa conexión hace que puedas crear un contenido muchísimo más genuino y que realmente le aporte mucho más valor a tu comunidad que hablar de distintos temas muy amplios sin profundizar de nada. Entonces, cuando encuentras esa esencia, ese valor o se llama propuesta de valor, y así se le dice en todos los negocios, la propuesta de valor es fundamental conocer. Cuando tú conoces cuál es la tuya y cómo puedes ayudar a otros, en qué puedes impactar y qué es lo que realmente va a ser diferente del resto, qué te va a hacer diferente a ti del resto. Pregúntate eso, o sea, ¿qué es lo que yo hago diferente al resto?
Y entonces cuando tú te haces esa pregunta y dices, no, pero es que yo lo digo de otra manera o lo hago de este mismo producto, pero lo conecto de otra manera, lo vendo, o sea, aporta mucho más valor porque tiene esto o aquello, eso es lo que va a ayudar a tu público objetivo. Entonces, por eso es tan bueno que al principio empieces por un nicho en específico y luego sí es cierto de que ya cuando te des cuenta, hey, mira, pero es que puedo ayudar a esto, pero también ahora con este mismo producto o servicio puedo ayudar a otros. Entonces ya vas expandiéndote, pero no hacerlo al revés, como que intentar primero generalizar con todo el mundo, porque nunca vas a saber quién es tu público ideal. Súper. ¿Y qué le dirías hoy a esa Gabriela que comenzó en sus inicios a emprender, sabiendo todo lo que sabes hoy sobre tecnología, liderazgo? Que siga adelante, que confíe y que lo haga como lo ha venido haciendo hasta ahora. La verdad que cada paso por el que uno da, yo creo que te enseña muchísimo, te va enseñando y te va creciendo y ese crecimiento te va ayudando a crecer, mejor dicho. Ese crecimiento es lo que te va a dar como resultados en un futuro, porque a veces uno pasa por unos retos o dificultades que tú dices, wow, no sé si dejarlo hasta aquí o seguir, pero cuando tú te das cuenta era simplemente una enseñanza, un aprendizaje. Y este aprendizaje lo que te ha hecho es como darte cuenta de que, bueno, cuando seas mucho más grande el negocio, cuando sea mucho más grande la empresa, ¿cómo puedo gestionarlo? Ya pasé por esto, ya aprendí y ahora lo puedo resolver muy fácilmente y con mucha más confianza. Entonces, yo creo que le diría, bueno, sigue adelante y con cada reto y cada dificultad que veas en el camino, tómala como un aprendizaje. Y eso es lo que hago. Y esto va para toda nuestra audiencia. Que Sí, sigan totalmente. adelante y que todo es aprendizaje. Lo que parece ser un fracaso en realidad es un aprendizaje, Totalmente. un redireccionamiento. Y es que tú no sabes, a veces hay personas que lo ven como un fracaso y cuando llegan a otro punto y ese es realmente donde tenían que estar, es ahí donde realmente explota todo lo bueno. Entonces, piensas que si por alguna razón tienes que cambiar, pivotar, que eso pasa mucho en las startups, de eso se trata. O sea, de pivotar, de probar, de cambiar, de fallar lo más rápido que puedas. Más bien, hay muchos libros que lo dicen, falla antes, fracasa antes, hazlo rápido y así vas a aprender más y vas a ir con mucha más fuerza y con mucha más confianza para lo que sigue. Exacto. Para lograr un éxito se atraviesan cientos de fracasos. Y esto, me olvidé decirlo antes, pero hablaste bastante de todo esto y hablamos bastante en el episodio anterior que grabamos juntas, así que los invito a escucharlo también porque es súper motivador también cuando estamos empezando. Sí, totalmente. En el episodio anterior hablamos mucho más acerca de esta parte de emprendimiento, de lo que es Lexi, de lo que, cómo hemos nacido. Y entonces, bueno, les invito a que lo escuchen por allí para que no se pierdan la primera parte y entiendan de lo que estamos hablando ahora. Y bueno, eso lo que decías. Básicamente, los fracasos son simplemente peldaños hacia el éxito. Me encantó. Gracias, Gaby. Un placer tenerte acá. Muchísimas gracias a ti, Ale, por la invitación y bueno, esperemos que no sea la última. Claro que no, acá seguimos. Esto es... Y muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Los esperamos en el próximo episodio. Gracias.